compartiendo la palabra de Dios. Ya hace ratito que no subimos videos, pero gloria a Dios que Dios me ha hecho posible seguir o continuar con estos videos. Espero que les sean de mucha edificación y de gran bendición para sus vidas. Pero antes vamos a orar y a darle gracias a Dios y a pedirle a Dios que ponga palabras en mi boca para de esta forma yo poder hablarles de esta palabra y de este libro santo. Señor Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, nos acercamos delante de ti en oración, clamándote, oh Dios mío, suplicándote, Padre, que tú pongas palabras en mi boca conforme al Espíritu Santo de Dios llegue a cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu gloria en este lugar. Señor, con temor, temblor y reverencia, una vez más, estamos delante de su presencia, clamándote que tú envíes desde lo alto la sabiduría para poder hablar del amor de Dios y de las bendiciones vividas, Señor Jesús, que hemos podido realmente experimentar ese gozo de la salvación que solo Jesucristo nos puede dar. Y de esta forma que hemos recibido, damos, como dice tu santa y bendita palabra. Padre, prepara los corazones, las mentes en el nombre de Jesús, y que esta palabra llegue a cada uno conforme a la necesidad. Gracias, Señor, por este momento, por este día hermoso y por el gozo y la alegría que tú nos das y por la salvación. Gracias, Jesús, por tu Hijo amado Jesucristo, en tu nombre santo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bueno, gloria a Dios por su palabra. Hoy quiero hablarles de un verdadero arrepentimiento. O sea, un arrepentimiento genuino de parte de Dios a nuestras vidas. Gloria al nombre de Dios. Y vamos a estar leyendo en este momento en Mateo capítulo 3. Del 1 en adelante al 2 versículos. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la forma como Juan se dirigía a la humanidad, diciéndoles: arrepentíos, porque es un arrepentimiento de lo profundo del corazón. Nosotros muchas veces y de muchas formas hemos escuchado la palabra del Señor, pero a veces somos, la escuchamos, pero realmente no la meditamos, no la atesoramos, sino que solamente se escucha y ya, hasta ahí llegó. Qué bonito, qué lindo, qué hermoso, me gustaría, pero todavía no. Bueno, mi querido amigo, mi querida amiga, hoy en este día yo vengo a darles una pequeña información de un arrepentimiento que sale de lo profundo del corazón, desde lo más profundo del alma. Un arrepentimiento cuando verdaderamente tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra, cuando Él nos habla y nos insta a seguirle y a servirle. Es hermoso amar a Dios. Y de esta forma Juan el Bautista predicaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy yo les digo exactamente lo mismo: arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Jesucristo viene pronto y viene por un pueblo que le ama, por un pueblo que ha tomado una decisión de seguir al Señor Jesucristo. Y vamos a estar leyendo también en Marcos
Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo para siempre. ...14 y 15... y dice así, Marcos 1, 14 y 15... dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, después de que ya Juan vino, predicó del arrepentimiento, del amor de Dios. Recuerden que Juan vino, fue enviado, preparando así el camino, porque venía nuestro Señor Jesús. Y esa fue la forma de cómo Él preparó de antemano el camino para que el Señor Jesucristo viniera a predicar, porque Él estuvo predicando la palabra de Dios. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vamos a ver qué decía el Señor Jesús, y decía así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Nuevamente escuchamos la palabra arrepentíos. Tenemos que arrepentirnos, pero de corazón. Tenemos que arrepentirnos con deseo profundo de agradar al Señor Jesucristo, de amarle, de buscarle y de obedecerle por sobre todas las cosas. Obedecer al Señor Jesús, sus mandamientos, para que nuestra vida sea libre totalmente en el Señor Jesucristo. Y nos vamos a Lucas. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesús, que nos da nuevamente la oportunidad de hablarles del mensaje de salvación. Este es el mensaje de salvación para todo aquel que en Él crea. Dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios por esa vida que es Jesucristo, que Él nos ha llamado a su luz verdadera, a su luz admirable. Gloria a Dios. Y leemos en Lucas 24, 47, cuando Jesús les decía a los discípulos cómo debían de llevar el evangelio, la palabra divina de Dios. Y dice así, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. El Señor les enseñaba diciendo que tenían que ir y predicar la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo que en este momento, con mucho temor y temblor y reverencia delante de nuestro Dios, estoy haciendo, llevando el mensaje de salvación a cada persona que está escuchando, que haga un alto en el camino. ¿A dónde te diriges? ¿Por dónde vas? ¿Quieres tú un arrepentimiento de corazón y dejar de llevar esta vida llena de pecado, llena de dolor, llena de dificultad, y venir a los pies de Cristo y decir, Señor, yo sé que mi Redentor vive y que de todas estas cosas me librará el Señor? Pero con Cristo no es que no tengamos dificultad, ni problemas, ni momentos difíciles. Sí los tenemos, pero hay una gran diferencia. Si Él está con nosotros, sí se puede. Si Él está con nosotros, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Y Él nos guía a pasos seguros. Y donde quiera que estemos, tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo, que Él nos dejó para guiarnos. Y seguimos leyendo la palabra del Señor y nos vamos a ir a Hechos. Gloria al nombre de Cristo. Sobre todo en este nuevo año, fijémonos una meta de seguir al Señor. Propongámonos de corazón, de verdad, agradar a Dios, de tener un arrepentimiento genuino y una vida consagrada
que agrade a Dios en todo momento. Que seamos realmente luz en este mundo que se pierde por tanta maldad, por tanta corrupción, por tanto egoísmo. Que nosotros podamos ser luz y llevar a estas personas a un conocimiento pleno, que es la palabra de Dios. ¿A dónde nos dirigimos? Hagamos un alto en el camino y pensemos, Dios nos ha dado nuestros 5 sentidos para que nosotros, y nos ha dado libre albedrío para que nosotros entendamos dónde queremos pasar la eternidad. Recuerda que nosotros morimos físicamente, pero espiritualmente no. Porque el que tiene a Cristo, físicamente muere, pero espiritualmente pasa a morar con Jesús. Pero el que no tiene a Cristo es doble muerte. Muerte física y muerte espiritual. Qué triste cuando se esté en un lugar donde no hay retroceso, donde aunque desee y anhele arrepentirse y recibir a Cristo, se terminó el tiempo. Nosotros sabemos o nos cuentan dónde hemos nacido, pero no sabemos en qué momento y en dónde partiremos de esta vida a la vida eterna. Tenemos que estar preparados para ese momento, irnos con el Señor y tener la muerte física, pero no la muerte espiritual, porque con Cristo seguimos viviendo para Él, para honrarle a Él y para llegar a estar con Él y pasar una eternidad. ¡Qué glorioso! ¿Te has puesto a pensar qué después de la muerte? ¿Te has puesto a pensar dónde diriges tu alma? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Cristo o sin Él? Recuerde que el pecado nos separa de Dios. Pero si nosotros nos arrepentimos de corazón y le obedecemos a Dios, nuestra vida cambia totalmente. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que nos vayamos o sea que nos deje el Señor, somos de Él y para Él. Es hermoso estar en el camino del Señor, ¿verdad que sí? Es lo más grande que Dios nos ha podido dar. Poder amarle, obedecerle, seguirle y un día ir a vivir con Él. Qué cosa más linda y qué privilegio más grande nos deja el Señor. Y nos vamos a Hechos 2. Hechos 2:36. Y dice la palabra de Dios del 36 al 38, sí. Y dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Las predicaciones del apóstol Pedro. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Dios. Vea qué hermoso. Igual Pedro les hablaba: arrepentíos para que sean perdonados vuestros pecados y sean llenos del Espíritu de Dios, sean llenos del poder, de su gracia, de su amor. Pero tenemos que hacer un alto en el camino y arrepentirnos de lo profundo del corazón, no de labios solamente, sino de lo más profundo, y tratar de cambiar nuestra vida, que ya lo que éramos, ya no podemos ser más. La Biblia dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo nuestra vida cambia, porque Él nos cambia a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre es la que llega y limpia todos nuestros pecados, y empezamos de cero, pidiéndole a Dios el día a día, el consagrarnos y el vivir para Él y el amarle con todo el corazón. Pero si tú has hecho
un arrepentimiento desde lo profundo del corazón. Dios conoce la mente y el corazón de cada uno. Y Él es el que ve realmente cuál ha sido el deseo de su corazón. Que ha sido un deseo genuino de arrepentimiento, de búsqueda, de un caminar con Cristo, de que todas las cosas aquí son hechas nuevas en el Señor. Pues gloria a Dios. Si no lo has hecho, hay oportunidad. Mientras haya vida, hay oportunidad de hacer ese cambio, esa diferencia, esa diferencia de venir de las tinieblas a su luz admirable. La luz de Cristo ilumina todo nuestro ser. Y ahí es cuando nosotros entendemos los propósitos. Oh, gloria a Dios, siento su presencia por amor y misericordia de Dios. Al poder hablar con ustedes de un Dios todopoderoso, de un Cristo lleno de amor que te ama y que te está esperando con los brazos abiertos. Arrepiéntete de todo aquello, no importa lo que hayas hecho. El Señor te perdona y la sangre de Cristo, dice, cubrirá multitud de pecados. Ven a Jesús. Es tiempo de aceptable. Es día de salvación. Ven a Él. Dios nos ha regalado otro año que empieza. No sabemos si lo terminamos o no. Pero sí sabemos que si estamos con Jesucristo, todo lo que venga, Él nos da la salida. Él nos da la fuerza y Él nos guía a toda verdad. Ven a Jesús y búscale de corazón y cambias de vida, cambias de ruta, cambias de destino. Y verás que la vida en Cristo es maravillosa porque nunca estamos solos. Siempre permanece a nuestro lado. Gloria al nombre de Jesucristo. Y dice Hechos 3:19. Mas Pedro y Juan dice, Hechos 3:19, gloria a Dios, dice, así que arrepentíos y convertíos, arrepentíos, les predicaba nuevamente y les hablaba del amor de Dios. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tiempos se refería? En los tiempos cuando partamos de aquí a la vida eterna. Tiempo donde vamos a estar con el Señor Jesús, tiempos de refrigerio. Yo sé que aquí en este mundo se viven cosas a veces bastante difíciles, pero un día tenemos esa fe, esa convicción, esa confianza de que un día vamos a estar con el Señor. Esos son los tiempos de que hablaba el apóstol Pedro, tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, de alegría, de paz, tiempos con Él. ¿Quieres pasar tiempo un día con el Señor Jesús? ¿Quieres pasar tiempo con Él en la presencia de Dios? Que cuando te vayas de este mundo sepas a dónde vas. ¿O eso no te has puesto a pensar? ¿Lo tienes desapercibido? Lo más importante, dime, ¿qué vas a hacer con tu vida? Dile al Señor Jesús. Y leemos Hechos 26:20. Dice el apóstol Pablo anunciando la palabra del Señor. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Gloria a Dios. Todos sabemos la forma como el Señor, como Dios llamó
al apóstol Pablo cómo Jesucristo de verdad tenía un propósito hermoso y glorioso con este personaje que nos habla tanto la Biblia del apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre que consagró su vida. Pero vamos, ¿quién era él? Él era un hombre que perseguía al pueblo de Dios, que delante de él consentía la muerte de Esteban. La palabra de Dios nos habla en Hechos 7:55 de la forma como Esteban fue apedreado y fue muerto. Y Saulo, cuando su nombre era Saulo, después que él recibió a Jesucristo, su nombre fue Pablo, pero antes de Saulo perseguía a los cristianos y consentía en la muerte de Esteban, que dice que pusieron sus ropas sobre los pies de Saulo. Y Esteban estaba predicando la palabra de Dios. Entonces los que le estaban escuchando se enojaron tanto porque él pudo, qué cosa más linda la visión que el Señor le dio. Él pudo mirar hacia el cielo, dice, veo el cielo abierto y el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Qué hermoso lo que él estaba viendo. Él estaba diciendo lo que el Señor le estaba permitiendo ver. Y ellos dicen que arremetieron contra él con furia, con enojo, y le apedrearon hasta matarlo. Y dice que él, hincándose, dijo que no le tomaran en cuenta que el Señor les perdonara lo que estaban haciendo en ese momento hacia él. Y su vida pasó a la presencia de Dios, porque era un hombre de Dios, Esteban. Y Saulo consintió en su muerte. ¿Por qué? Porque él apresaba a los cristianos. Él creía que estaba haciendo bien, hasta que un día se dirigió a Damasco. Y yendo por el camino, dice que una gran luz sobrevino. Y escuchó una voz del cielo que decía, una voz audible, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cayó de rodillas y dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, ve a la ciudad y se te dirá. Y estaba Ananías, un siervo de Dios. Y el Señor le dijo, Ananías, ve y ora por Saulo. Y el Señor le dio una visión. Y en esa visión él pudo ver un hombre que venía y lloraba por él. Porque él había perdido la vista. En ese momento él quedó ciego totalmente. Y el Señor dirigió a su siervo Ananías y le dice, vaya y ponle las manos y ora por Saulo, porque instrumento me es útil, escogido. O sea, el Señor tenía un propósito que llevar a cabo con el apóstol Pablo. Gloria a Dios por el apóstol Pablo, porque fue un hombre que amó al Señor hasta el final, igual que el apóstol Pedro y muchos apóstoles, o todos los que el Señor escogió, fueron grandes siervos de Dios. Y hoy lo podemos ver en la Biblia. Si usted quiere estudiar la palabra, usted puede estudiar y ver la vida de esos hombres que amaron a Dios con todo su corazón. No que no tuvieran fallas, claro que sí. Pedro lo negó, pero se arrepintió. Esa fue la diferencia. Judas lo entregó, pero no se arrepintió, sino que corrió y se ahorcó. Pero el que se arrepiente, Dios le da una oportunidad, o muchas más. Lo que pasa es que si nosotros venimos a Cristo, sigámosle con un corazón lleno de amor.
con un deseo profundo de agradarlo a Él. Y lo que hacíamos antes, no lo volvamos a hacer. Y pidámosle a Dios una santidad profunda en nuestra vida. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que buscar la santidad de Dios e imitar a Jesús en todo momento para poder estar un día con Él. Y Ananías fue y oró por Saulo. Y dice la palabra del Señor que le caían de sus ojos como escamas. Y de ahí en adelante fue un instrumento hermoso que verdaderamente amaba al Señor. Tanto así que los discípulos le tenían miedo porque sabían que él era un hombre que perseguía a la iglesia. Y no estaban seguros si verdaderamente había en él un arrepentimiento genuino o quizá era algo para atraparles. Pero no, mi Dios Todopoderoso le habló en voz audible y realmente lo escogió como instrumento para que hoy nosotros a través de sus enseñanzas podamos ver la gloria de Dios en la vida del apóstol Pablo. Y ahí no fue más Saulo, sino Pablo, un hombre verdaderamente consagrado al Señor Jesucristo. Qué cosa más linda, verdaderamente es seguir al Señor. Y nos vamos. La mirada de Jesús, qué cosa más linda, donde habla Lucas 22, 61 y 62, cuando Pedro le negó a Jesús y su mirada traspasó todo su ser. Me imagino la mirada llena de amor que Pedro pudo ver en los ojos de Jesús. Y salió corriendo y lloró amargamente. Eso fue un arrepentimiento de lo más profundo de su corazón. Y le pidió perdón al Señor. Y le amó, y le sirvió, y le siguió. Por eso yo te pido, haz un arrepentimiento de lo más profundo de tu ser. Un arrepentimiento genuino, para que el Señor Jesucristo venga a morar a tu vida. Dile al Señor que tú quieres cambiar de dirección, que tú quieres amarlo de corazón y vivir para Él y honrarlo a Él en todo tiempo. Y tu vida va a ser una vida totalmente, dirigida por el Señor Jesús. Qué hermoso es amar a Dios y buscarle con todo nuestro ser. No hay cosa más linda que consagrarnos a Él. No hay cosa más linda que consagrar nuestra vida a Dios. Él es el Todopoderoso y Él nos guía. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios también. En Romanos 10, del 13 al 17. Y dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues se invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero tenemos que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso les estoy hablando de la palabra del Señor. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios. Y el 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted me está escuchando y es a través de lo que usted está percibiendo que usted toma una decisión de agradar a Dios, de buscar a Dios. Porque hay quien, gracias a Dios, hoy le esté hablando del amor de Cristo. Hay muchos siervos y siervas del Señor que están hablando del amor de Dios, instrumento del Señor. Y de esta forma puede ser salvo. Cuando usted escucha la palabra, la lee, comprueba que es la verdad lo que está escuchando.
y toma una decisión por Jesucristo y nunca más te arrepentirás de lo que has hecho, porque el verdadero arrepentimiento es cuando conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Ahora nos vamos nuevamente a Mateo. Mateo Mateo 3, capítulo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya los frutos que damos son frutos buenos, frutos de una vida que el Señor le ha cambiado, de una vida que agrada a Dios y que se santifica a través de su palabra. Gloria a Dios, porque ya sabemos que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y me gusta mucho leerles la palabra de Dios, porque de esta forma ustedes pueden comprobar si lo que yo les estoy diciendo es verdad, porque lo estoy extrayendo de este libro santo, de la palabra de Dios. Por eso es que me gusta leerles las citas bíblicas. Nos vamos a 2 de Corintios 7, 10. Y dice la palabra de Dios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Ese dolor que usted siente de haber hecho lo malo, de haber entristecido el corazón de Dios. Esa tristeza, no debes de arrepentirte de esta tristeza, porque es una tristeza que la está produciendo Jesús para su beneficio, para que usted se arrepienta y le busque. Vamos, ¿y cuál es la tristeza del mundo? La tristeza del mundo es aquella que usted vive por hacer lo malo. ¿Me entiende? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si usted anda haciendo cosas que desagradan a Dios, usted tiene consecuencias, y consecuencias muy duras, y produce tristeza. Pero vamos, la tristeza que produce Jesús es la tristeza de un arrepentimiento, de un deseo de cambio, de un deseo de agradar a Dios, de un deseo de vivir con Él. Y ahora más que nunca podemos decirle al Señor que venga y more en nuestra vida. Esta es la palabra que yo quería compartirles, la palabra de arrepentimiento, para que ustedes entiendan que el Señor Jesús está presto para ayudarnos, así como un día yo pude entender por gracia, amor y misericordia que Él me estaba llamando para que le obedeciera, le sirviera, y hoy por gracia, por amor y por misericordia soy un instrumento para Él, pidiéndole día a día que me dé gracia y sabiduría para llegar a sus corazoncitos con el amor de Dios y la palabra divina, para que haya un cambio de vida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este ratito de comunión con Dios, de poder hablarle del amor de Jesús. Si tú quieres recibir a Jesucristo, ora conmigo y dile al Señor que usted quiere ya una vida diferente y que usted decide, ha tomado esa decisión genuina por Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojitos y a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos acercamos a ti hoy confiadamente. Gracias, Señor, por este momento donde tú me has permitido compartir de esta palabra gloriosa y poder llevar a cada corazón, Señor Jesús, a través de la guianza del Espíritu de Dios, esta palabra, que el Espíritu Santo llegue hasta lo profundo de los corazones y los redarguya hasta lo más íntimo, y reconozcan que el ser humano fue creado
para adorar y glorificar a Dios, para servirle a Dios, para ser instrumento del Señor Jesucristo. Ahora en este momento, Señor, llevo a estas personas delante de ti. Puedes repetir conmigo: Señor, he pecado delante de ti, he hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero hoy he escuchado el verdadero arrepentimiento y yo quiero ser uno más de ese grupo que tú has escogido para que te honren y te glorifiquen. Señor, ven a mi vida, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Yo me dispongo a recibir a Jesucristo en mi corazón. Entra y limpia todo mi ser con la sangre divina que tú derramaste a precio de tanto dolor. Ayúdame para seguirte, para serte fiel, para obedecerte, para leer la palabra y que a través del Espíritu de Dios esa palabra me hable cada día. Señor, santifícame a través de su palabra y ayúdame a seguirte. Que aunque vengan pruebas, que aunque vengan luchas, que aunque vengan dificultades, porque estamos aquí en un mundo lleno de dolor, tú estás conmigo y tú haces la diferencia en mi persona. Tú me guías a toda verdad y tú me das tu paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz que yo necesito y esa sabiduría. Ayúdame, Señor, para que los frutos del Espíritu Santo estén en mí, que son amor, paz, gozo, benignidad, templanza. Oh Señor, glorifícate en mi vida y ayúdame a ser mejor. Y quiero verdaderamente un arrepentimiento de lo más profundo de mi ser. Señor, hoy consagro mi vida para ti. Que este nuevo año que recién comienza, mi vida sea para agradar a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, yo te pido que les guardes. Padre, yo te pido que los cuides y que les ayudes a seguir adelante y a ser fieles hasta el último día de sus vidas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión del Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y adelante en Cristo Jesús.